Bien, el día de hoy básicamente vamos a ver cómo es que funciona Kubernetes. La herramienta que nosotros vamos a explorar es el uso de Kind. Kind significa Kubernetes in Docker. Kind básicamente lo que nos permite es crear un clúster local con Kubernetes. Porque no es cierto que antes de pasar a producción nosotros tenemos que probar que el clúster que realmente estamos creando funcione. Entonces creamos primero un entorno local. Este entorno local lo logramos básicamente gracias a Kind, la herramienta de Kind. Entonces, para esta práctica yo tengo dos microservicios que son bastante intuitivos. El primero es un servicio de órdenes y el segundo es un servicio de inventarios. Básicamente el servicio de órdenes, bueno, aquí me adelanto un poco, el servicio de órdenes lo que tiene es que, por ejemplo, para crear una orden y al momento de crearle una orden le va a consultar al microservicio de inventarios. El microservicio de inventarios hace toda la funcionalidad y lo comparte con bueno, y da una respuesta hacia el servicio de órdenes, ¿no es cierto? No tenemos una base de datos enorme como tal, simplemente utilizamos Redis, una imagen de Redis para el almacenamiento de información, ya que esto es meramente demostrativo. Ahora, empecemos. Básicamente el primer punto es que les quiero explicar cómo es que funciona de manera rápida, cómo funciona un Dockerfile. El Dockerfile es básicamente la construcción de una aplicación. Con estas instrucciones, generalmente se trabaja a través de etapas. Cada etapa tiene su propia, obviamente su propia funcionalidad, su propia razón de ser, en el cual se va, por ejemplo, aquí se van instalando las dependencias que se van a utilizar para la construcción, luego las dependencias simplemente que son necesarias solo para producción y finalmente ya es la forma en cómo va a correr la imagen, que nos queda la parte final. No me quiero centrar tanto en esta parte porque esto es relacionado más a Docker como tal que el uso de la herramienta de Kind y Kubernetes. Pero es básicamente un buen criterio es separar en stages y cada uno que tenga su propia responsabilidad. Bien, entonces vamos a utilizar la herramienta de Docker, la herramienta de Kind. Para esta parte, en un principio, lo que vamos a hacer es que, hago un poco más, ¿ya? Lo que vamos a hacer primeramente es que yo le estoy cargando las imágenes. Bueno, primero estoy construyendo las imágenes de aquí. Simplemente le hago un docker build, -t inventory service, le pongo la etiqueta y en base a qué carpeta va, bueno, en qué proyecto se va a construir. Obviamente, una vez que ingrese a este proyecto, va a buscar un Dockerfile por defecto y con esto lo va a construir el proyecto. Entonces, con esto ya tenemos toda la información necesaria. Son las imágenes construidas. Si nos vamos, por ejemplo, yo utilizo Docker Desktop para hacerlo más visual realmente. En la parte de imágenes, yo tengo las dos imágenes que ya fueron creadas básicamente. Me pesan alrededor de 300 megabytes, que bueno, siempre es recomendable borrarlas cuando ya no se utilizan, pero bueno, aquí las tengo. El siguiente punto es que nosotros ya vamos a empezar a utilizar Kind. Entonces, para esto, lo que nosotros vamos a hacer es Kind Create Cluster y exactamente, aquí tengo un comando que ya me especifica. Kind es bueno, obviamente para crear el clúster. Un punto importante es cómo es que realmente funciona Kind. Lo que pasa es que nosotros entendemos que un clúster son varias máquinas, ¿no es cierto? En cada máquina se pueden ir almacenando diferentes microservicios. Esto de manera muy resumida, ¿no es cierto? Es la manera en cómo trabaja Kubernetes. Ya, ajá, porque cada máquina es un nodo dentro de Kubernetes y cada nodo va a tener sus diferentes pods, bueno, con sus diferentes secret deployments, que es para la configuración, que lo veremos un poquito más adelante, pero cada máquina puede ser una máquina real, una máquina virtual, es un nodo y en ese nodo se pueden desplegar n cantidad de microservicios que nosotros queramos, eso de manera muy resumida. Entonces, ¿cómo funciona Kind? Kind lo que va a crear es un entorno virtual, básicamente. Va a crear, en este caso, lo voy a mostrar lo que realmente está pasando. Kind config, lo que estamos diciendo, bueno, es la estructura de un archivo de los manifiestos de Docker, bueno, de Kubernetes, perdón. Más adelante hablamos de esto, pero el punto es que yo lo que estoy haciendo es crear tres nodos. Básicamente va a crear el nodo padre, porque obviamente tiene que funcionar todo el motor de Kubernetes, toda la red, el almacenamiento, la comunicación, tiene que existir un nodo padre, como por así decirlo, y dos nodos hijos, en el cual básicamente cada nodo hijo nos va a servir para albergar las diferentes aplicaciones que nosotros tengamos. Ya. Entonces, lo que va a pasar es que se va a crear tres contenedores, uno para el nodo padre y dos para para cada nodo hijo.
De esa manera simulamos básicamente tener una máquina real o una máquina virtual, que obviamente es muy útil en este contexto. Entonces, bueno, aquí se va a tardar un poquito. Mientras se crea, les quisiera explicar cómo es que funciona, cuál es la arquitectura de los archivos ya, de los manifiestos para Kubernetes, básicamente. Entonces, para esto, vamos a empezar por ejemplo, déjenme ver uno que sea más rápido de explicar. Bueno, vamos con el de órdenes, de manera un poquito rápida, ¿no es cierto? Lo que estamos haciendo aquí básicamente, eh, Kind, bueno, Kind, los manifiestos, ¿cómo funcionan? Primero es de la API versión, es la versión con la que está trabajando Kubernetes. Esto es un poquito de la infraestructura de Docker, no es tan relevante. Este punto de kind, aquí no hace referencia a kind de kind in Docker, sino kind de tipo, que es básicamente eso, tipo. Entonces, ¿qué tipo de archivos hay? Porque los manifiestos pueden ser de diferentes tipos. Por ejemplo, este es un manifiesto de deployment, este es un manifiesto de service y este es un manifiesto de config map. En este caso, vamos a empezar básicamente en un inicio por deployment. Tiene el tipo de manifiesto que es la metadata. La metadata sirve básicamente para que internamente se pueda comunicar Docker, el motor de Docker puede entender y comunicarse a través y decir qué pod es este, qué contenedor es este o a qué estoy haciendo referencia. El namespace es importante porque es como que si dentro del grupo de trabajo de dónde está trabajando realmente. Y bueno, los labels que, como mencioné, son los de etiquetadores para identificar dentro del motor de, bueno, dentro de Kubernetes. Aquí tenemos un deployment. Y entonces, antes de hablar un poquito de deployment, hay que hablar un poquito de la filosofía de cómo es Kubernetes, básicamente. En Kubernetes, nosotros le pasamos una serie de archivos, manifiestos, en los cuales nosotros declaramos un estado deseado, un estado al cual nosotros queremos llegar a alcanzar. Por ejemplo, yo quiero tener 5 réplicas, en este caso. Lo que va a pasar el Kubernetes es que va a coger todos estos archivos, estos manifiestos, y va a intentar llegar siempre a este estado deseado que le pasamos. ¿Por qué digo siempre? Porque realmente no siempre va a poder llegar. Por ejemplo, ¿por qué? Porque se acaba la memoria RAM, porque no tiene más almacenamiento. Entonces no siempre va a poder desplegar, por ejemplo, 5 réplicas, se va a quedar en 3. El punto importante es que, por ejemplo, puede autoescalar. Digamos que en dado caso eh, tenía 2 nodos hijos, ¿no es cierto? Y esos 2 nodos hijos no me alcanzan para las 5 réplicas que yo quería desplegar. Pues autoescalar se refiere a que básicamente puede, de hecho, crearse otro nodo sin que nosotros tengamos que configurarlo todo por completo, y a ese nuevo nodo nosotros bueno, cuando se autoescale, se va a crear la réplica porque ya tiene la suficiente memoria, porque se creó un nuevo nodo. Ya, aquí básicamente el selector hace referencia al microservicio que vamos a estar trabajando dentro de esto. Y recuerdan que mencioné acerca de que básicamente no siempre va a llegar a los, o sea, no siempre va a poder desplegarse todas las réplicas que queramos, es por el uso de recursos. Pues aquí exactamente definimos el uso de recursos. Bueno, vamos a hablar un poquito de esto. Aquí básicamente cuál va a ser el nombre del contenedor, de qué imagen se va a crear. Aquí algo importante, obviamente, nosotros hacemos la imagen en Docker, pero para que Kain la use, de hecho lo vamos a hacer ahorita. Eh, un ratito. Ahí. Bueno, Kain, no sé si se ve la parte de aquí, un ratito, mejor voy a copiar el comando directamente. Transición a Kubernetes. En esta parte nosotros tenemos básicamente cómo construir y cargar una imagen, que no me acordaba justo cómo se crea esto. Entonces, kind load, y aquí básicamente le vamos a pasar la imagen que nosotros tenemos ya creada hacia kind para que la pueda utilizar, porque si no, no la va a poder utilizar. Entonces, en este caso le pasamos la imagen de inventory service, pero asimismo también hay que
pasarla de order service. Aquí pueden ver cómo hice con order service, de meter el service. Aquí le está pasando básicamente la imagen. Ah, bueno, y cierto, aquí ya se creó el cluster, ¿no es cierto? Una cosa súper chévere de aquí de Visual Studio Code es que tenemos la extensión para nosotros, la extensión de Kubernetes, que es propia y verificada. Es súper chévere, ¿por qué? Porque normalmente para trabajar con Kubernetes nosotros tenemos que acceder todo a través de comandos, que es a través de kubectl. A través de kubectl nosotros nos conectamos hacia un clúster, nos conectamos hacia un namespace, empezamos a trabajar todo lo que nosotros queramos. Eh, o sea, es un poquito más tedioso, más que nada. Y las impresiones y buscar la información, todo es en consola. Sin embargo, lo chévere de esto, bueno, ahorita no utilizamos Helm, pero bueno, eh, es que, como pueden ver, tenemos de manera todo súper organizado. Todo lo que, por ejemplo, aquí están los nodos. Y si nos vamos a Docker, a los contenedores, aquí podemos ver los nodos que mencioné que se iban a crear exactamente. Pero el punto es de esto, o sea, tiene súper chévere ya creado todo esto. Y lo vamos a realmente utilizar dentro de esta práctica porque vamos a ver los logs y toda la información que nosotros necesitemos. Bueno, aquí ya se pasó de Inventory Service. Ahora tiene que ser de Order Service, así mismo, porque necesitamos los dos. Y bueno, se va a pasar. El punto importante que estábamos hablando es acerca de los deployments. Entonces estábamos haciendo de orders el deployment y básicamente aquí la imagen obviamente ya la pasamos hacia adentro, entonces la va a poder cargar. El image policy es básicamente que va a intentar buscar esta imagen. Si no la encuentra, pues entonces la va a recargar. Aquí hay tres tipos. Hay el always, never and if not present. Con if not present nos basta porque nosotros ya cargamos la imagen. El always es básicamente cada vez que nosotros le pasemos un archivo de configuración o se actualice, va a intentar refrescar a la última, bueno, no a la última versión, sino siempre va a intentar traer esta imagen si es que no la tiene. Otro punto importante de los recursos que no mencioné es que básicamente si nosotros no asignáramos recursos, lo que pasaría es que existiría una pelea de recursos. ¿A qué me refiero? Porque ya no delimitamos cuánto necesita cada uno. Entonces, cada microservicio estaría peleando entre todos los demás por usar los recursos y eso llevaría a cuellos de botella o a que inclusamente falsamente el servicio piense que se puede desplegar cuando realmente no es así. Ya. Bueno, aquí están son las pruebas, porque algo chévere también de Kubernetes que mencioné es que siempre intenta llegar a estado deseado, digamos hacia 5 microservicios. Si por A o B motivo un microservicio se detiene, porque bueno, cada 5 segundos va a estar probando si es que realmente es, bueno, cada 10, bueno, si cada 5 segundos va a estar probando, preguntando si es que ese microservicio aún está activo. Si por A o B motivo ese microservicio no está activo, lo elimina y crea un nuevo microservicio, una nueva réplica de ese microservicio. Entonces con eso ya, o sea, es súper chévere porque es de lo que siempre se menciona de auto-scaling y auto-recuperamiento. Exactamente es eso, porque Kubernetes se cura a sí mismo. Si es que alguno falló, lo elimina y vuelve a quedar otro nuevo. Otra cosa que no mencioné son los namespaces. Los namespaces son, bueno, aquí es un poquito más fácil, que es básicamente el espacio de trabajo. Es tan rápido como es, el espacio de trabajo. Podemos tener diferentes espacios de trabajo. Por ejemplo, podemos tener un espacio de trabajo para QA, para producción, para desarrollo. Entonces, eso es lo importante porque nos permite trabajar entre diferentes espacios de trabajo. Yo tenía una aquí para, bueno, como nosotros podemos ver, por defecto bueno, en la extensión tenemos los namespaces que vienen por defecto, ¿no es cierto? No se recomienda trabajar en default, aunque realmente sí se lo podría hacer. No hay ningún problema, bueno, sí existe el problema de que no se lo debería hacer porque realmente luego se acumulan los recursos, se malentienden las cosas, entonces es mejor tener un espacio para cada punto. Em, ok, entonces, básicamente lo siguiente que vamos a hacer es explicar cómo funcionan los config maps y los diferentes otros aspectos que nosotros utilizamos.
En este caso, por ejemplo, vamos a pasar a los config maps. Bueno, vamos mejor en orden. Tenemos el deployment, ¿no es cierto? Vamos a hablar sobre el config map y el service. ¿No es cierto? Nosotros entendemos que un deployment nos va a servir para desplegar diferentes microservicios, diferentes pods de microservicios. Lo que hace el archivo del service es básicamente la manera en cómo se va a comunicar los microservicios, porque realmente o sea, todos los microservicios se pueden comunicar entre sí. Bueno, eh, existen diferentes tipos de comunicación, porque originalmente los microservicios están en una red interna dentro de Kind. Lo que nosotros podemos especificar, por ejemplo, en el servicio de órdenes, yo estoy especificando el tipo node port, que básicamente esto nos sirve para hacer un nodo, es un puerto de nodo que nos va a permitir comunicarnos desde el exterior. En cambio, por ejemplo, para inventory, simplemente estoy permitiendo para que se comunique a través de cluster IP. Cluster IP es para que se comunique internamente dentro del microservicio. Algo importante es en la manera en cómo se va a comunicar es inventory service, y como yo estoy dejando por defecto el puerto 80, entonces simplemente tengo que poner el link inventory service, y como sabemos nosotros para HTTP por defecto el puerto es 80, entonces es la manera cómo funciona. Ahora vamos con otro punto, que son los config map y los secrets. Para hacer una analogía directa, nosotros tenemos el archivo de variable .m, ¿no es cierto? En el archivo de variable.m nosotros ponemos todas nuestras contraseñas, configuraciones, claves de acceso y todo este tipo de información. El punto importante es que, por ejemplo, para config map, lo que realmente se utiliza y lo que estaba mencionando antes, config map, por ejemplo, en punto .m podríamos poner en qué puerto va a trabajar nuestra aplicación. Pero, por ejemplo, el puerto depende realmente de la infraestructura de cada aplicación. No es de información sensible. En el config map son variables de configuración para el sistema que no son sensibles, que son públicas. Y aquí exactamente yo las menciono. Son el puerto sobre el cual va a trabajar Order Service, y la URL hacia Inventory Service. Recordemos que solo pongo Inventory Service porque por defecto yo lo dejé en el puerto 80 para el deployment para el service de Inventory. Entonces, y con Cluster IP, entonces internamente sí se va a poder comunicar con Inventory Service gracias a este link que le estoy pasando. Los servicios, en cambio, ahí cambia el juego. No, perdón, los secretos. Los secretos cambian el juego. De hecho, los secretos son como los .env. Estos nunca se los tienen que subir a un repositorio de GitHub, por ejemplo. Y la manera en cómo funciona es exactamente lo mismo. Le pasamos del tipo de información que nosotros queremos, información sensible. Aquí se dan contraseñas, claves de acceso, API keys, todo este tipo de información. Entonces, todo esto es lo que nosotros le pasamos como información secreta, y que la que la pasamos como información secreta. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Nosotros ya tenemos todos estos archivos de configuración que básicamente son para los deployments y lo demás. Realmente, ¿cómo se lo puede hacer? Se lo puede hacer por Helm, pero nosotros, como es una práctica más pequeña, lo vamos a hacer con Customization, que es este tipo de archivo. En Customization, porque realmente lo que si no nosotros tendríamos que hacer es poner kubectl apply y poner el archivo. Todos estos archivos uno por uno para que vaya aplicando, vaya aplicando, vaya aplicando, vaya aplicando. Con kubectl lo que se va a hacer es aplicar todo esto de una pasada. Entonces es mucho más eficiente, mucho más rápido. Lo malo es que yo no veo la consola, por eso es que no me demoro. Bien. Entonces tenemos kubectl apply y hermoso. Vamos a ver realmente qué es lo que pasa. Esto es lo chévere. Tenemos el servicio de órdenes. En un servicio de órdenes definimos todo, y nosotros definimos que queremos 5 réplicas. En el servicio de inventario, asimismo tenemos toda esta información, y definimos que queremos 2 réplicas. Si nosotros nos damos la extensión, porque bueno, si no se lo puede hacer por comandos. Bueno, aquí yo de hecho tengo configurado para que me detecte por defecto el clúster sobre el cual estoy trabajando. kubectl get namespaces, me parece que se llama. Sí. Aquí tenemos el microdem, que entonces,
bueno, es el que tendríamos que conectarnos y empezar a buscar. Pero es lo chévere que yo mencioné acerca de la extensión, básicamente. Tenemos nuestro clúster. ¿Qué es lo que realmente acaba de pasar? Si nos vamos a deployments, no vamos a ver nada. ¿Por qué? Porque nos tenemos que poner en el namespace correcto, en el espacio de trabajo sobre el cual queramos, sobre el cual se desplegó toda nuestra aplicación. Tenemos nuestros nodos y aquí está lo chévere. Podemos ver, bueno, es el control plane, que es la motor de ingeniería de Kubernetes, pero aquí podemos ver los tres microservicios. Esto también es lo chévere, porque se redistribuyeron. Nosotros pedimos 5 servicios de órdenes. Entonces, en el primer nodo están 3, en el segundo nodo están 2, y de Inventory Service, así mismo. En un nodo está uno, en un nodo está otro. Y bueno, aquí tengo Redis, que es para la información. Acerca de los deployments, aquí podemos ver exactamente cuál es el deployment que está pasando, podemos ver los archivos de configuración. Eso es súper chévere, que me gusta realmente mucho que se pueda ver. Podemos ver los logs, súper chévere, súper chévere. Que tan rápido se pueda, porque si no tenemos que estar todo manualmente haciendo, es súper chévere este caso. Bueno, estas partes no llegamos tan a fondo, pero aquí, por ejemplo, podemos ver los pods, los diferentes pods que se fueron desplegando. Ya. Entonces, vamos a realmente probar qué es lo que nosotros decimos. Bueno, Inventory Service no lo probé antes y no lo voy a poder. No, de hecho sí. A ver. Entonces, vamos con Inventory Service. Vamos con Inventory Service en los deployments. Y aquí lo que yo quiero hacer es por forward, que es básicamente para momentáneamente en la terminal se va a abrir. Yo le voy a poner que Inventory Service va a ser el 3009. Vamos a ver qué pasa. Momentáneamente se está construyendo con el 3009 y me parece que sí me funcionó. Entonces yo me voy a ir aquí Inventory Service y le voy a poner 3009 y me debería de funcionar. Entonces podemos ver, aquí tenemos el Inventory Service. Aquí, por ejemplo, vamos a hacer obtener un inventario. Ok, aquí tenemos los diferentes productos con los diferentes inventarios. El producto número uno que vamos a probar es una laptop y tiene un stock de 10 productos. Y de hecho, vamos también a ver una cosa importante que yo puse en el proyecto para que se puedan ver los logs. Dentro del Inventory Service, yo quiero ver los logs. Eh, y vemos que este microservicio simplemente aquí está lo chévere. Esto es perfecto porque los microservicios están hechos con Nets. Yo puse este log, que si vemos aquí dice, la lista de inventario fue requerida, porque le cayó la petición hacia ese microservicio. En cambio, si nosotros nos fuéramos a exactamente los logs de este no tiene. O sea, son dos aplicaciones, dos microservicios trabajando independientemente y a cada microservicio le van a llegar sus peticiones. Y aquí está la prueba. A uno le llegó la prueba de la petición del inventario y al otro no. Vamos a seguir. Vamos a seguir probando. Entonces nosotros, por ejemplo, ahorita vamos a crear una orden que va a ser acercamente del producto uno. La cantidad van a ser, digamos, vamos a hacerlo con 7. Me dice que la orden fue confirmada, que todo se comunicó correctamente y exactamente. Y si nosotros nos fuéramos otra vez al get inventory, nos vamos y ya solo tiene un stock de 3 de lo que tenía de 10. O sea que Redis así mismo se está comunicando, está funcionando todo perfectamente. Bueno, a ver, voy a borrar otra vez esas partes para volver a ver los logs, a ver qué pasó con el servicio de inventario. Run, run. Ya que está la chévere.
A este no le llegaron peticiones, pero a Inventory Service sí le llegaron las peticiones, básicamente. Y aquí podemos ver cómo le pidió el inventario, cómo hizo la reservación, cuánto le quedó de lo que pasó, cuánto pidió 3, que le quedó, bueno, que pidió 7, que le quedó 3, que así mismo volvimos a hacer la petición. Entonces está funcionando todo correctamente. Como último punto, quiero mencionar cómo es que funciona esto de los secrets, ¿no es cierto? Nosotros aquí ¿dónde es? Es en Deployments. No, perdón, en Configuration. No lo encontraba. En la parte de Secrets, aquí nosotros podemos ver los diferentes secrets y los config maps. Entonces podemos ver, por ejemplo, del inventory config que nosotros definimos, en qué puerto está corriendo. Asimismo, todo esto se puede hacer por consola, pero eso me encanta que sea tan rápido. Los secretos, asimismo, podemos ver los secretos. Entonces, súper chévere. Y aquí podemos probar, básicamente. Secret Demo para ver el secreto. Y aquí tenemos el secreto que exactamente nosotros habíamos configurado. Súper, súper chévere poder hacer todo este tipo de cosas. Entonces, eso sería todo. Eso concluiría la práctica como tal.